Aileen Wuornos no fue la primera asesina en serie en Estados Unidos, pero sí una de las más mediáticas. Wuornos asesinó a 7 hombres entre 1989 y 1990, alegando defensa propia, pues decía que intentaron abusar de ella, mientras trabajaba como prostituta. Su caso ganó notoriedad debido a su historia de vida trágica y a la cobertura sensacionalista de los medios. Antes de ella, otras mujeres asesinas en serie existieron en Estados Unidos, como Belle Gannis, quien a principios del siglo XX desvivió a decenas de hombres para quedarse con su dinero, o Nanny Dash, conocida como la abuelita risueña, que envenenó a varios esposos y familiares. Sin embargo, Wuornos es la más reconocida porque su caso fue muy publicitado y se convirtió en un ícono de los asesinos en serie femeninos. Su historia es un testimonio de cómo la sociedad puede fallar en proteger a los más vulnerables y cómo la desesperación puede llevar a la violencia. Aileen Wuornos, una mujer con un pasado turbulento y un destino fatal, se convirtió en la primera asesina en serie de los Estados Unidos. Hoy en Hablando de un crimen, exploraremos la vida, crímenes y el juicio de la mujer que pasó de víctima a victimaria. Aileen Carol Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Desde el inicio, su vida estuvo marcada por la tragedia. Su padre, Leo Dale Pittman, era un criminal condenado que se quitó la vida en prisión, mientras que su madre la abandonó junto a su hermano Kate cuando apenas tenía 4 años. Fueron criados por sus abuelos, Laurie y Bridget Wuornos, quienes no les brindaron el amor y la estabilidad que necesitaban. Desde una edad temprana, Aileen fue víctima de abuso físico. A los 11 años ya intercambiaba favores indecorosos por cigarrillos y comida. A los 14, quedó embarazada tras ser abusada por un amigo de su abuelo y fue enviada a un hogar para madres adolescentes. Poco después de dar a luz, su hijo fue dado en adopción. Con el tiempo, Aileen abandonó la escuela y se convirtió en una vagabunda, sobreviviendo con la prostitución. Durante su adolescencia, Wuornos comenzó a viajar por las carreteras de Estados Unidos, sobreviviendo mediante pequeños robos y prostitución. Su temperamento explosivo y su abuso de sustancias la llevaron a frecuentes encuentros con la ley. A los 20 años, se casó con un hombre de 69 años, Louis Fell, un empresario adinerado. Sin embargo, el matrimonio duró poco, ya que Aileen lo agredió físicamente en múltiples ocasiones. Tras la anulación del matrimonio, volvió a la vida en la calle y continuó su carrera delictiva. En 1986, Aileen conoció a Tyria Moore, en un bar gay de Florida. Su relación fue intensa y tóxica. Moore se convirtió en su única fuente de amor y compañía, y Wuornos haría cualquier cosa para mantenerla a su lado. Para mantener su estilo de vida, Wuornos continuó prostituyéndose en las autopistas de Florida, pero la rabia acumulada por años de abusos estaba a punto de estallar. Fue en este punto donde su historia tomó un giro mortal. El 30 de noviembre de 1989, Richard Mallory, un hombre de 51 años, recogió a Aileen Wuornos en su automóvil. Mallory, dueño de una tienda de electrónica y con un historial de abuso de alcohol, nunca imaginó que este viaje sería su último. Según Wuornos, él intentó abusar de ella, lo que la llevó a dispararle en defensa propia. Sin embargo, la autopsia reveló que Mallory recibió múltiples disparos en el pecho, lo que indicaba un ataque más brutal de lo que Aileen aseguraba. Tras desvivirlo, robó su auto y sus pertenencias. Este fue solo el inicio de una serie de crímenes aterradores. Entre 1990 y 1991, Wuornos le quitó la vida a 6 hombres más, siguiendo un patrón similar, los atraía a su vehículo, los llevaba a un área aislada, les disparaba y robaba sus pertenencias. Sus víctimas fueron estas. David Spears, 43 años, el camionero, encontrado con 6 disparos en su torso. Charles Carskadon, 40 años, el trabajador de la construcción, recibió 9 disparos. Troy Beres, 50 años, el vendedor de carne, su cuerpo fue descubierto en un bosque. Charles Dick Humphries, 56 años, el policía retirado, recibió 7 disparos. Peter Sims, 65 años, el misionero, su cuerpo nunca fue encontrado, pero su coche fue hallado con huellas de Wuornos y Moore. Walter Gino Antonio, 62 años, el policía jubilado, encontrado con 4 disparos en la cabeza. Cada ataque se volvía más violento, y su confianza en no ser atrapada aumentaba. Sin embargo, dejó demasiadas pistas.
Las autoridades comenzaron a conectar los asesinatos gracias a testigos y evidencia en la escena del crimen. Se analizaron múltiples reportes de hombres desaparecidos con patrones similares. Finalmente, el punto de quiebre llegó cuando Wuornos y Moore intentaron vender objetos robados de las víctimas en una casa de empeño, dejando sus huellas dactilares en los recibos. El 9 de enero de 1991, Wuornos fue arrestada en el bar de Last Resort en Florida, un lugar donde solía beber con frecuencia. En ese momento, aún no se tenía una confesión, pero los investigadores estaban seguros de su culpabilidad. Para salvarse, su pareja, Tyria Moore, cooperó con la policía, la convencieron de persuadir a Lynn para que confesara los crímenes en una serie de llamadas telefónicas grabadas. Desesperada por mantener su relación con Moore, Wuornos terminó cayendo en la trampa y confesó haber asesinado a varias personas. Esta confesión selló su destino. El juicio de Aileen Wuornos comenzó en enero de 1992. A pesar de que ella insistió en que había actuado en defensa propia, las pruebas en su contra eran abrumadoras. La fiscalía presentó evidencia balística, testimonios de testigos y los registros de los objetos empeñados. El 27 de enero de 1992, el jurado la declaró culpable del asesinato de Richard Mallory. Posteriormente, Wuornos fue sentenciada a muerte por inyección letal. Durante los siguientes meses, fue hallada culpable de los otros crímenes y recibió 6 sentencias adicionales de muerte. A lo largo del juicio, Aileen mostró un comportamiento errático, insultando al jurado y afirmando que la sociedad la había empujado a cometer estos crímenes. Sus declaraciones alternaban entre admitir su culpabilidad y culpar a las víctimas por haber intentado abusar de ella. Wuornos pasó más de una década en el corredor de la muerte en la prisión de Florida. Durante este tiempo, concedió varias entrevistas, en las cuales mostró signos de paranoia y deterioro mental. Afirmó que el sistema la estaba torturando y que la querían silenciar. En 2001, Wuornos escribió una carta solicitando que su ejecución se llevara a cabo lo antes posible. Declaró que no quería seguir viviendo y que su condena era justa. Su última apelación fue rechazada y se fijó su fecha de ejecución. El 9 de octubre de 2002, Aileen Wuornos fue ejecutada por inyección letal. Sus últimas palabras fueron inquietantes: "Volveré como el diablo el día del juicio final". Su historia ha inspirado documentales, libros y películas. La más notable fue Monster, donde Charlize Theron interpretó a Wuornos en una actuación que le valió un premio Oscar. Expertos en criminología han analizado su caso como un ejemplo de cómo el abuso infantil y la pobreza pueden llevar a una persona a la criminalidad. Su vida es un claro reflejo de los fallos en el sistema de protección infantil, y de las dificultades que enfrentan las mujeres sin hogar en Estados Unidos. ¿Fue Aileen una asesina cruel o una víctima de las circunstancias? Cada quien sacará sus propias conclusiones, pero lo que es innegable es que su historia sigue impactando al mundo. Algunas teorías sugieren que pudo haber tenido cómplices o que ciertos asesinatos no fueron completamente esclarecidos. Sin embargo, lo que es innegable es que su historia sigue generando debate. Esta fue la historia de Aileen Wuornos. No olvides suscribirte a mi canal, Hablando de un Crimen, para más historias impactantes. Nos vemos en el próximo episodio.